Noches para todos. El día de hoy vamos a presentar el taller 1 y parcial 1 de la materia análoga 1 con la profesora Marta Cuásquer. Aquí tenemos el taller 1, hecho por mi compañero Juan Camilo Rojas Velandia y mi persona, María José Reño Galán, del grupo 4. Entonces, tenemos los correos de nosotros y primero que todo tenemos las evidencias de las cuentas creadas de LinkedIn y de CBLAC. Segundo, tenemos el mapa mental acerca del capítulo 1 del libro de Boyle-Stahl. Aquí tenemos una visión más clara. Podemos ver que empezamos por qué es un diodo, su estructura, los componentes, las funciones, la historia del diodo. También vemos por acá abajo qué tipos de diodo hay: rectificadores, Zener, LEDs, de túnel y de Shockley. Aquí especificamos la zona de cómo funciona un diodo. Ponemos la ecuación de Shockley, que es fundamental para los diodos, cómo funciona un diodo de polarización directa e inversa, y el análisis por recta de carga. También tenemos un análisis gráfico, que es cómo se esperaría que fuese un diodo. Sí, podemos observar que aquí está la polarización directa por la polarización inversa y cómo debería ser la caída de voltaje. Aquí tenemos aplicaciones de diodos, rectificación, regulación de voltaje, emisiones de luz, factores de circuito y multiplicadores de voltaje, que eso va de la mano de tipos de los diodos que hay. Aquí tenemos ya la parte de los problemas de reto del libro. El punto primero que usamos fue el problema 36 que nos da lo siguiente: usamos la tabla para analizar los valores y aplicarlos en una fórmula, igual para el punto B y punto C. En el punto 44 es lo mismo, se analiza la gráfica, se sacan los valores y tenemos estos resultados. Lo mismo viene para el punto 49, de manos de las gráficas que nos especifican acá, que es esta. Observamos el diodo Zener y aplicamos en las fórmulas que están en el libro. Nos da este valor, 129 grados. Lo mismo para el ejercicio 53, 55 y 56. Pues obtenemos que la mayoría de los ejercicios era analizar gráficas y aplicar fórmulas que ya están en el libro muy bien especificadas. Ahora pasamos al parcial. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que se va a hacer y de lo que se iba a hablar, que en nuestro caso era un purificador de agua, pero más tarde les cuento qué pasa. Palabras claves: diodo, corriente, tensión, sensores, simulación, circuito y purificación de agua. Tenemos una pequeña introducción sobre los diodos y la tabla que tenemos similar en el mapa mental, donde nos hacemos una idea de cómo debería funcionar gráficamente la corriente y el voltaje de un diodo. Tenemos otra vez el mismo mapa mental. Entonces pasamos a la parte 2 directamente, que es qué tipos de diodos existen. Damos primero una explicación de cómo funciona un diodo químicamente, cómo es que los átomos de los semiconductores de silicio, germanio, arseniuro y galio hacen que sean conductores mediante un dopaje tipo P o N para que el diodo funcione dependiendo de su polarización, ¿cierto? Está muy bien especificado acá. Entonces ahora los tipos de materiales son silicio, germanio y arsenuro de galio. El material más usado es el silicio de galio, con un voltaje de conducción de 0.7, el germanio de 0.3 y el arsenuro de galio de 1.2 volts. Pasamos a la parte 3, que es un análisis de los diodos en AC y en DC. Tenemos una pequeña introducción de cómo funcionarían las fórmulas, las constantes, la temperatura y la carga de un electrón. Vamos a analizarlo primeramente en circuito AC. Entonces tenemos que utilizamos una resistencia de 4.3, el diodo 1N4001, voltaje pico de 5 volts, y obtenemos esto. Usamos la ecuación de Shockley, reemplazamos valores y nos da que efectivamente tiene una corriente de 1 ampere y un voltaje 0.7, y se puede evidenciar aquí en la gráfica. Aquí este es el punto donde empieza la corriente a crecer de manera exponencial con un voltaje 0.7. Okay, ahora vamos al análisis AC, donde usamos los mismos valores, sencillamente con una fuente de voltaje DC, listo, de 5 volts igualmente, para que nos den los valores esperados. Entonces venimos, usamos la ecuación de Shockley,
reemplazamos, analizamos en población inversa, que es cuando no va a conducir corriente, podemos descartar un poco eso. Entonces en los resultados que tuvimos en MATLAB, que fue la aplicación que usamos, tenemos que el voltaje umbral es de 0.78 y la corriente máxima de 1 ampere. Eso coincide con las explicaciones del datasheet del diodo 1N4001. Aquí tenemos una tabla que nos puede dejar ver eso muy fácil, con su respectiva corriente, curva y su línea de carga y el punto de operación, donde empieza a subir 0.7, ¿listo? Donde cortan. La parte 5 es la realización de la PCB de manera universal. Usamos CCEDA como debía usarse. Decidimos usar esta configuración con un capacitor. Primero hicimos esta simulación y pasamos a ICEDA, donde tenemos esto y que se conecta de una manera muy real, no como pues sería en un circuito, con las baquelitas universales específicamente para el ejercicio. Listo, entonces eso sería todo. El taller, ya iniciamos a la parte 5, que es donde buscábamos realizar el proyecto de investigación, demostrar qué es lo que estábamos buscando, planteamiento de problemas, justificación, objetivos y diseño y metodología. Principalmente queríamos hacer una construcción de un prototipo para monitorear la calidad del agua con todos estos temas centrales, pero pues al final cambiamos y decidimos fusionar dos grupos. Entonces mi compañero y yo vamos a empezar a trabajar con mis otros compañeros, donde tenemos como proyecto realizar un dispositivo que mida las pulsaciones del corazón. Eso sería todo. Muchas gracias, profesora, compañeros. Espero que estén bien.